Continuamos con Cerrando la Noche, como costumbre, ya para esta parte del programa. Integramos a nuestras conversaciones e interacciones con ustedes a nuestros invitados. Y esta noche nos acompaña el doctor Cristóbal Rodríguez. No necesita mucha presentación, abogado de prestigio y un experto en el manejo de los temas constitucionales. Y es oportuno, sobre todo, porque a propósito de que el Pleno de la Junta Central Electoral decidió el pasado día 13 del mes en curso posponer las elecciones presidenciales que debían desarrollarse el próximo 17 de mayo, se ha generado un conjunto de debates técnico-constitucional de si la decisión de posponer y fijar fecha es constitucional o no. Diferentes teorías. Por suerte, el doctor Rodríguez, una semana antes de que la Junta adoptara esta resolución, había publicado un ensayo muy interesante en el periódico Acento. Y creo que va a ser de mucha utilidad la reflexión que vamos a desarrollar esta noche con el doctor Rodríguez. Buenas noches, doctor. Buenas noches, un placer estar con ustedes conversando con la audiencia de su programa. Gracias, doctor. De entrada, como introducía su presentación, ¿es constitucional la decisión de la Junta Central Electoral de posponer y además fijar fecha para celebrar las elecciones que estaban pautadas para el 17 de mayo? Yo creo que una adecuada lectura de las disposiciones de los artículos 211 y 212 de la Constitución con las previsiones del artículo 18.14 y 18.22 de la ley del régimen electoral, que es la ley 1519, nos lleva a concluir que la Junta Central Electoral tiene facultad, efectivamente, para disponer mediante resolución la suspensión de un proceso electoral si hubiera causas de justificación para ello. Es decir, el artículo 211 de la Constitución le da a la Junta Central Electoral, la convierte en el órgano en el órgano rector del proceso electoral, con facultad para administrar el proceso y para gestionar el proceso. Y el artículo 212 le confiere potestad reglamentaria en todos los asuntos de su competencia. En virtud de esa potestad reglamentaria, el artículo 18.14 dice que la Junta puede tomar, el 18.22, perdón, que la Junta puede tomar cualquier decisión que considere necesaria para resolver cualquier inconveniente que se presente en ocasión de un proceso electoral. Dicho sea de paso, un proceso electoral al que ya se había hecho, que ya había sido convocado por la propia Junta Central Electoral. Entonces, yo pienso que las condiciones de la emergencia, que las condiciones a que nos ha llevado la emergencia sanitaria en que nos encontramos en el país, es una circunstancia que ameritaba que la Junta activara ese nivel de discrecionalidad que la ley le confiere para disponer la suspensión del proceso. Ahora bien, ¿dónde viene lo que yo considero un escollo? En que si bien la misma ley 1519, en el numeral 7 de su artículo 18, le confiere a la Junta facultad para convocar elecciones extraordinarias. Si bien eso es así, creo que el artículo 84 tiene una previsión también semejante.
esos textos dicen que las elecciones extraordinarias se pueden convocar o por ley del Congreso o por resolución de la Junta. No especifican en qué circunstancia procede la convocatoria por vía de ley del Congreso, ni en qué circunstancia procede la convocatoria por vía de resolución de la Junta Central Electoral. Pero lo cierto es que le otorgan facultad a la Junta para convocar elecciones extraordinarias. El artículo 92 de esa misma ley 1519 define que son elecciones extraordinarias y dice que son las que se convocan para suplir de autoridades electivas a demarcaciones electorales de reciente creación. Se crea un municipio nuevo, se crea una provincia nueva y hay que, esa provincia, ese municipio debe tener las autoridades electivas que de conformidad con la Constitución tienen los municipios y las provincias. Entonces, ese es un escenario. El otro escenario es el que dice el artículo 92, es que también son elecciones extraordinarias las que se celebran para la ocasión en que se ha anulado una elección o un proceso electoral. Como esos dos escenarios no aplican, entonces nos queda la tercera circunstancia prevista en el artículo 92, que es una circunstancia indeterminada. Dice que por cualquier otra razón o por cualquier otro asunto. Entonces, ¿cuál es esa otra razón o ese otro asunto que se ha presentado en este momento? Un evento de salud presente a nivel planetario que ha impedido que las elecciones se lleven a cabo en la fecha prevista. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común? ¿Qué es lo que determina lo extraordinario de una elección? El hecho de que tenga que realizarse en una fecha distinta a la que de ordinario para las circunstancias ordinarias están previstas en la Constitución. Eso es lo que tiene de extraordinario. Entonces, ¿qué pasa? La Constitución, en su artículo 209.3, dice que las elecciones extraordinarias son las que deben celebrarse dentro de los 70 días posteriores a la publicación de la ley que las convoca. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Que mientras la ley 1519 reconoce a la Junta facultad para convocar elecciones extraordinarias, la Constitución reserva esa facultad solo al Congreso, por ley. Entonces, si eso es así, lo que debió producirse fue una ley del Congreso para la fijación de la nueva fecha, aunque esa fecha fuera el resultado del acuerdo entre la Junta Central Electoral y los actores políticos, es decir, los partidos con candidaturas ya aprobadas en la Junta Central Electoral, todos deberían ser consultados. Ahora, yo quiero hacer una aclaración. La hice en el artículo al que hacías referencia, que publiqué hace una semana, 9 días específicamente. ¿Qué es lo que aclaraba? Si bien es cierto que yo pienso que la ley no puede conferir una competencia a la Junta que la Constitución solo confiere al Congreso, si bien pienso eso, también sé que la Junta Central Electoral dictó su resolución amparada en una disposición de la ley que, si bien a mi juicio contradice la Constitución, no ha sido derogada y por tanto está vigente. Hay un principio constitucional, digamos, comúnmente aceptado como tal, que es el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes del Congreso. Eso significa que mientras ese texto no sea derogado, despliega efectos. Y el órgano responsable de aplicar la ley del régimen electoral, que es la Junta Central Electoral, puede, digamos, valiéndose de una disposición como la de
los artículos 22.7 y 84 de su ley orgánica, emitir esa resolución. Y luego ese acto se consolida, ese acto se consolida. Lo que quiero decir con esto es que no veo yo, a pesar del vicio de constitucionalidad de la ley, un escenario en el que de la resolución, un escenario en el que esa resolución pueda ser anulada eventualmente por el Tribunal Constitucional. Yo tengo el deber de hacer el señalamiento porque yo lo que soy es profesor de Derecho Constitucional. Pero dicho que creo que colide con la Constitución, también debo decir que no creo que haya espacio para la anulación de esa resolución ante el Tribunal Constitucional, entre otras por la razón que les acabo de decir. Doctor, usted está aquí en esta ocasión para echarnos un poco de gotitas en los ojos, como le gusta decir mucho al doctor Julio Jacín, porque a veces uno por sus limitaciones, quizá por no tener la especialidad en un área determinada del derecho, puede pecar de inocencia y de interpretaciones que a lo mejor no se ajustan a la realidad. Usted planteaba el tema referido al artículo 92 de la ley electoral y sobre todo la parte infine, cuando se refiere a cualquier fin. Y yo no sé si esa ambigüedad y esa amplitud efectivamente encaja para la disposición que ha adoptado la Junta Central Electoral. La ley, aunque la Constitución no lo hace, la ley define qué es elección ordinaria, qué es elección extraordinaria. Está contenido en ese artículo. Y en principio, y me corrige doctor, las asambleas electorales son convocadas para dos fines específicos. Uno, elegir autoridades. Dos, los referéndums aprobatorios. Creo que en esas dos ocasiones está prevista la convocatoria de las elecciones de las asambleas electorales. Por lo tanto, no me queda muy claro, doctor, de verdad, el hecho de que esta convocatoria que hace la Junta sea efectivamente consona con la parte infine que se refiere a cualquier otro fin, cuando se refiere a las convocatorias extraordinarias. Yo no sé, doctor, si la resolución de la Junta pudo haberse limitado, y aquí solo a señalar, que procedía no a suspender, sino a posponer la celebración de las elecciones ordinarias para el día 5 de julio y una eventual segunda vuelta para el día 26. Porque siendo así, a lo mejor esta discusión de ordinaria y extraordinaria no le estuviéramos dando. Y si tenía calidad o capacidad para fijar fecha. Sí, mira, yo te reitero, yo creo que la Junta podía suspender, con esa palabra, suspender las elecciones, porque aunque la suspensión con esas palabras no está prevista en la ley, sí es una facultad que se deriva de una lectura, a mi juicio, superficial, no tiene que ser una lectura profunda de el numeral 22 del artículo 18 de la ley. Es decir, yo tengo potestad reglamentaria. La resolución es una decisión que yo adopto en virtud de esa potestad reglamentaria. Y además tengo facultad para tomar cualquier decisión, para resolver cualquier inconveniente que se presente en el marco del proceso electoral. ¿A qué fines? A los fines de garantizar que el proceso se lleve a cabo en los términos de libertad y de equidad que manda la Constitución Y de la República participación. y de participación que manda la Constitución de la República. Entonces, creo que sí está facultada la Junta para disponer la suspensión, técnicamente hablando del proceso. Creo que no lo está para decidir respecto de la
de la convocatoria por las razones que ya te dije. El artículo 92 de la ley, cuando habla de a cualquier otro fin, también es una construcción indeterminada en la que puede caber cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que fuera de la fecha constitucionalmente prevista, no solo se celebran las elecciones para suplir cargos de demarcaciones de nueva creación o para suplir unas elecciones que hayan sido anuladas, como lo está demostrando la circunstancia actual. Entonces, una circunstancia como la actual encaja dentro de esa locución que es De cualquier fin. para cualquier otro fin, encaja a mi juicio perfectamente. Entonces, ¿por qué es que yo creo que colide con la Constitución? Porque, como tú bien decías, el artículo 209.3 dice que las elecciones extraordinarias y los referendos se convocan por ley y Exacto. que deben celebrarse dentro de los 70 días posteriores a la ley que los convoca. Si es dentro de los 70 días posteriores a la ley que los convoca, significa que no pueden ser convocados ni el referendo ni la elección extraordinaria por una disposición normativa diferente a la ley. Eso es lo que significa en mi lectura. Yo creo en este caso, Doctor, escúchame Junior, yo creo que en este caso ya la Junta prácticamente trazó la línea de Pizarro, cuando al suspenderse las elecciones de febrero, pues convocó las elecciones del mes de marzo, que se acaban de celebrar, las elecciones municipales. Yo creo que esto quita cualquier duda de que sea el Congreso General de la República, que sea el Senado o la República, que sea la Cámara de Diputados, a través de una asamblea, que toma la decisión de que tenga la facultad para decir cuándo realizar las elecciones. Yo creo que la Junta ya lo ha dicho claramente y tácitamente que tiene la autoridad para hacerlo y ya convocó las elecciones para 5 de julio y 26 de julio y ya hay un precedente, doctor Rodríguez, ya la tenemos, ¿verdad? Sí, lo tenemos. Yo trataba de decirle, la sí, Junta convocó y yo no creo que esa resolución pueda ser anulada por razones que les decía. Es decir, yo creo que la Junta no tiene esa facultad. Ahora bien, la ejerció en virtud de un mandato de la ley que la Constitución dice que lo debe ejercer el Congreso, pero la ejerció. Y como la ejerció en virtud de un mandato de una ley que no ha sido derogada, no veo yo al Tribunal Constitucional derogando la resolución de la Junta. Es decir, yo quiero ser enfático en esto. Yo no pretendo que la resolución de la Junta pueda ser anulada. Creo que no puede ser anulada. Pero porque, y de nuevo, cuando yo hablo, no puedo dejar de pensar en mis estudiantes, que lo correcto hubiera sido que la convocatoria la hiciera el Congreso. Eso yo creo. doctor, la otra parte de la intervención, eh, quizás, y aquí puedo pecar, en el ánimo de el pleno de la Junta y de sus asesores, estuvo justamente aprovechar el estado de excepción y de manera excepcional, fijar la fecha de las elecciones ordinarias que debieron celebrarse en el próximo mes de mayo. Y hago la reflexión porque no sé si el solo hecho de que no se celebren las elecciones en la fecha pautada, ese solo hecho la convierte en extraordinaria, o si efectivamente se pudiera celebrar la reunión extraordinaria de manera excepcional por las causales que conocemos en la fecha que ya ha fijado la Junta Central Electoral. Hay colegas que sostienen eso, que la convocatoria, que las elecciones son ordinarias, extraordinariamente Yo creo eso. convocadas. Yo creo eso. Me escribo Sí, sí, sí. Es una interpretación razonable. Yo no la comparto, pero es una interpretación razonable. Y esa es una razón adicional por la que creo que que no hay espacio para la anulación de la resolución de la Junta Central Electoral. Porque en el derecho, como siempre sucede, eh, toda disposición normativa al final termina siendo leída e interpretada a partir del prisma de quien la lee de cada quien que la lee y la interpreta. Nunca
o muy escasamente, vamos a estar todos de acuerdo sobre el sentido de una ley. Hay un profesor, un insigne profesor de Oxford, que decía: los juristas solemos estar de acuerdo en que la ley es la ley y debe cumplirse. En lo que casi nunca estamos de acuerdo es en cuál es el significado que debe cumplirse de la ley. ¿Cómo lo Entonces, interpretamos? ese es el tema. Parece interesante, doctor. Pero qué bueno que tenemos la posibilidad, y eso es lo rico también de la democracia, de que todos, independientemente de la profundidad del conocimiento o de la especialización del área, pues podamos libremente exponer nuestros criterios sobre determinados temas que, aunque muchos entienden que están referidos a los especialistas, pero yo soy de criterio de que la materia constitucional nos atañe a todos, Totalmente. lógicamente. Los que están, sobre todo cuando tiene que ver con cosas como esta. Claro, los que han dedicado su vida al estudio de la materia, lógicamente tendrán mucho más solidez en sus interpretaciones, aunque no siempre tengan la razón. Sí, siempre es falible. Cualquier opinión siempre es falible y cualquier verdad siempre es provisional en el derecho. No sé, Junior, si tú quieres aprovechar ahora para hacer una pequeña pausa con esta interesante entrevista con el doctor Cristóbal Rodríguez. La verdad es que usted sabe que en televisión tenemos algunos compromisos, hay que ir a comerciales, hay que hacer una pausa y todavía online tenemos un compromiso y hay que hacerlo. Así que con su permiso, eso es importante, doctor Rodríguez, vamos a la pausa y volvemos en unos minutos con esta interesante entrevista. Continuamos con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con el doctor Cristóbal Rodríguez, que haremos de hacer un esfuerzo para que sea lo más pedagógica posible, para que no solo los abogados puedan interactuar y entender el contenido de la conversación, sino los ciudadanos comunes, que en definitiva son los beneficiados o afectados con las decisiones que toman las autoridades públicas. Y la mejor forma de poder contribuir para que se defiendan es que entiendan las cosas que les atañen. Doctor, dentro de esa lógica, me gustaría que usted pudiera aclararnos a todos. Cuando el artículo 92 de la ley, en su parte fin del numeral 2, se refiere a cualquier otro fin referido a las convocatorias extraordinarias de las asambleas electoras, me gustaría saber a qué se refiere. Si partimos del hecho, y me corrige si estoy equivocado, que las asambleas electorales son puestas en marcha cada 4 años de manera ordinaria para elegir autoridades, de manera extraordinaria para lo mismo o para el tema de los referéndums aprobatorios. ¿Qué otra cosa puede conocer la Asamblea Electoral? La previsión de lo imprevisible. Ese es un texto, como le dicen los abogados, una previsión de textura abierta, indeterminada, prevista para las situaciones imprevistas. Es decir, esta es una situación imprevista. Este es uno de los fines, es decir, hay que buscar una fecha. Hay que buscar una fecha porque no se va a poder hacer en la fecha que la Constitución dice. Fíjate que cuando la ley, ese mismo artículo define las elecciones ordinarias, dice que son las que se celebran en la fecha predeterminada por la Constitución. Por tanto, las extraordinarias son las que no están predeterminadas en la Constitución, sino que se fijan en función de cuándo se crea la demarcación territorial, en función de si se anula el proceso electoral en alguna demarcación o en función de si acaece algún acontecimiento como la pandemia que obliga a celebrar elecciones fuera de fecha. Ya, porque en principio parecería que están taxativamente definida cuáles son las extraordinarias en ese texto de la ley. Pero bien, satisfecho con la aclaración. Dígame, doctor, dígame.
No, te decía que yo o sea, el texto prevé 3 circunstancias de Claro, elecciones extraordinarias. 2 que sí, están señaladas con precisión y una indeterminada. Y por tanto, que es para situaciones que no se pueden prever. que no se pueden prever. Bien, interesante, interesante. Doctor, eh, creo que hemos agotado la parte que tiene que ver con la resolución, con lo que es tangible. Pero esta discusión pica y se extiende porque la celebración de elecciones el próximo 5 del mes de julio no depende necesariamente de la voluntad nuestra, sino de cómo se comporte el COVID-19, que en el caso nuestro, mientras más pase el tiempo, más afectados tenemos. Por lo tanto, todavía no sabemos si estamos en la cola o si estamos en la punta. Por lo tanto, no se puede ser categórico de que habrá elecciones el próximo 5 de julio. Veamos un escenario hipotético también. ¿Qué ocurriría en el país si no se pueden celebrar elecciones dentro del periodo constitucional establecido y dentro del término del mandato de las autoridades legislativas y presidenciales, en este caso presidente y vicepresidenta de la República? ¿Cuál sería el escenario? Mira, yo pienso que, como tú dices, no hay nada escrito en piedra sobre esto. Sin embargo, creo que el liderazgo político nacional o el liderazgo político y social nacional debe ponerse a la altura de la necesidad de unificar todos los esfuerzos, todas las voluntades, todos los recursos, toda la inteligencia de que seamos capaces para tratar de que haya elecciones y de que haya autoridades nuevas antes del 16 de agosto. Eso pasa por la necesidad de deponer actitudes y de asumir que lo que hay que poner en primer lugar hoy es la salud. Eso requiere un nivel de coraje. Es decir, requiere coraje que un político que está en campaña o que está en un tiempo que tenía planificado para la campaña electoral, requiere coraje que tenga que orientar o exigirle que oriente su esfuerzo primordialmente a otra cosa y exigirle sobre todo que lo haga en acuerdo con sus competidores. Yo creo que es la hora de bajarle a la competencia y buscar los canales de acción común entre todo el liderazgo para tratar de que sea posible. Es decir, lo que quiero decir, nosotros no deberíamos no realizar elecciones por no haber hecho el esfuerzo de realizarla. Ahora, si a pesar de todo el esfuerzo, si a pesar de todo el esfuerzo que se haga no fuera posible, entonces entramos en un escenario para el cual no hay nada, digamos, previsto con certeza y exento de controversialidad en la Constitución. No hay ninguna alternativa que tú puedas decir, esta está nítidamente pensada como una alternativa. Y por tanto, eso saca del primer plano de la discusión al derecho y a los juristas y pone en el primer plano a los políticos. Y lo que te quiero decir con eso es que en un escenario como ese serán los políticos los que tengan que ponerse de acuerdo para elegir una alternativa. ¿Cuáles son esas alternativas? Sí, hay varias que se han estado discutiendo desde que el presidente, de que asuma provisionalmente la presidencia de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, de que asuma provisionalmente una junta de gobernanza o de que continúen provisionalmente las autoridades
que están actualmente gestionando el Estado. Todo eso se ha discutido. Ahora, vuelvo y te digo, no hay nada en la Constitución que diga, esta es con ¿Qué la certeza, vía? esta es la vía, no hay nada. Yo sí creo que hay opciones que no deberían ser consideradas, porque, digamos, ¿qué es lo que quiero decir? Nosotros lo que tenemos que buscar es la opción menos traumática para el país. La que más y eso pasa, y eso implica, quiere decir un poco lo que más se parezca al espíritu de lo que está escrito en la Constitución. De la sucesión. Sí. Yo creo que las disposiciones sobre sucesión presidencial no aplican. No, no, me refiero de cuando el espíritu del cambio que debe operar. ¿Te refería a eso? Sí, yo creo, por ejemplo, ¿por qué yo pienso que el régimen de sucesión, que es una de las propuestas que se ha hecho del artículo 129, no aplica? Porque el régimen de sucesión del artículo 129 de la Constitución está previsto para el escenario de la falta De ya de... electas las autoridades que falten. Primero, hubo un proceso electoral, se eligieron unas autoridades y se presenta un escenario de falta definitiva del presidente y del vicepresidente. Cuando eso pasa, dice la Constitución, debe asumir el cargo el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Esa asunción es provisional, porque el presidente de la Suprema Corte, entonces, por mandato de la Constitución, debe convocar dentro de los 15 días a la Asamblea Nacional. Pero resulta que la Asamblea Nacional está compuesta por diputados y senadores que culminan el periodo el día mismo y en la hora misma en que lo culminan el presidente y el vicepresidente electos. Por tanto, no habría en principio a quién convocar. Es decir, si el presidente de la Suprema asume, no tendría a quién convocar como manda la Constitución. Pero vamos a hacer abstracción de eso y vamos a pensar que sí hay a quién convocar. Debe convocar. ¿A qué fines debe convocar? A los fines de que la Asamblea Nacional elija a los sustitutos definitivos del presidente y el vicepresidente definitivamente ausentes. ¿Mediante qué procedimiento? Mediante el procedimiento de una terna. ¿Quién presenta la terna? El principal órgano de dirección del partido político que postuló al presidente y al vicepresidente en falta. De lo que estamos hablando en términos concretos es que si acudimos a ese escenario y se salvan todos los inconvenientes que están en el medio, terminaría siendo el comité político del Partido de la Liberación Dominicana el que a la Asamblea Nacional le presentaría la terna para sustituir al presidente Danilo Medina y a la vicepresidenta Margarita Cedeño. Es decir, yo no sé si quienes han levantado esas propuestas tienen conciencia de a lo que conduce. ¿Qué es lo que se implica? De a lo que conduce. Entonces, son escenarios difíciles. Yo creo, lo he dicho, que si ese escenario que nadie a mi juicio quiere en este país, y quiero insistir aquí, de lo que se trata es de lo que debe tratarse es de aunar esfuerzos para tratar de que no se llegue ahí. Pero si hubiera que llegar ahí, yo creo que la solución menos traumática sería que las autoridades en funciones continúen provisionalmente sujeto a esto a un acuerdo que a mi juicio debería contemplar 4 elementos. El primero, las autoridades que resulten electas del proceso cuando se pueda llevar a cabo, o cuando se pudiera llevar a cabo, deberían tener garantizado que van a permanecer 48 meses en el gobierno, en el Congreso y en el Ejecutivo. Es decir, que no importa que tomen posesión después de agosto, deben durar 4 años. Es decir, que no haya 4 años, muy bien. Que no haya recortes. Eso implicaría una modificación puntual, un transitorio puntual en la Constitución para que eso quede garantizado. De manera excepcional, en el 2024 las autoridades no culminan el 16 de agosto, sino cuando se cumplan los 48 meses. Primer punto. En segundo lugar, creo que eso pasa por incrementar los niveles de intensidad en el control y la fiscalización del Congreso sobre las
a ejecutorias políticas de combate a la pandemia. ¿Por qué esto es relevante? Porque las elecciones no pueden, en la fecha de celebración de las elecciones, no pueden quedar liberadas a la discrecionalidad del gobierno. Tienen que ser el resultado de una ponderación racional y objetiva de la evolución de la pandemia y de si se presentan, de en qué momento se presentan efectivamente las condiciones. Y yo creo que las circunstancias para que ese control congresional se dé existen. ¿Por qué? Porque con la salida del expresidente Leonel Fernández del PLD hay una fragmentación que obliga a la negociación y al consenso para decisiones de esta naturaleza a nivel congresional. En tercer lugar, pienso que debe producirse, y eso no tiene que esperar a ese momento, debe producirse ya ese entendimiento, ese acuerdo, esa mesa de encuentro de todo el liderazgo nacional, que la debe convocar el gobierno, para que las acciones que se lleven a cabo sean el resultado de lo que entre todos hemos planificado y en donde todo el que tenga algo que decir y algo que aportar tenga la posibilidad, fuera de cualquier burocratización innecesaria, de hacerlo. Eso tú lo puedes llamar gobierno de unidad nacional, tú le pones el nombre que tú quieras, pero de lo que nosotros necesitamos combatir la pandemia y tiene que ser entre todos, y el gobierno tiene que entenderlo entre todos. Discúlpeme, denos la cuarta opción porque estamos cerrando el programa y ya estamos sobre el tiempo. La cuarta opción, pienso que es la que se refiere a que habría probablemente que hacer algunos ajustes constitucionales para revestir de legalidad, de sustento normativo a lo que se acuerde. Y eso también va a requerir consenso entre los políticos. Pero la clave de esto, señores, es que no hay ninguna solución viable sin el consenso de las principales fuerzas políticas. Doctor, sin el consenso de la fuerza política no hay posibilidad. Vamos a agradecer su participación. Vamos a dejar que el doctor Junior Espinosa pues lo despida con por la puerta grande. Interesante entrevista, creo que muy didáctica sobre todo. Muchísimas gracias. Lamentar, doctor, que el tiempo se haya agotado. Esperamos en otra ocasión poder tenerlo para ampliar esas propuestas y el tema relativo a la sucesión presidencial, porque creo que hay un trabajito que hacer, me parece a mí, desde la distancia. Bien artículo sobre eso. Ah, perfecto, perfecto. Doctor Cristóbal Rodríguez, gracias por habernos acompañado, como siempre. Las puertas de Cerrando la Noche están abiertas para usted. A ustedes, un placer, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Nos reencontramos nuevamente en Cerrando la Noche la próxima semana.